Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. El candelabro. Dirige y presenta Fernando Muyor. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Yuri Gagarin, hace ahora justo 70 años, fue el primer ser humano que realizó por primera vez un viaje espacial, lo que hoy denominamos un viaje espacial alrededor de la Tierra, a una velocidad de 27.400 kilómetros por hora. Ahora estamos con eso de que el Perseverance ha llegado a Marte, ya pensando en esa posibilidad de que el hombre llegue muchísimo más lejos y pisemos y nos establezcamos en el planeta rojo. Pero, ¿estamos preparados? ¿Puede el hombre realmente realizar un viaje así en estos momentos? Esta noche tendremos en el candelabro el gran honor, la gran oportunidad de hablar con un gran experto en esta materia, en cómo se prepara un ser humano, un astronauta, para ir al espacio, para ir a la Luna, para ir a Marte, para ir a la Estación Espacial Internacional. Y bueno, la verdad es que es una maravilla el poder contar con esta persona aquí y espero que lo disfrutemos y mucho. Él se llama Guillermo Rojo. Él es, como ya os he comentado, preparador físico de astronautas. Y bueno, aparte de él, por supuesto tendremos también, aparte del equipo del programa, estará con nosotros Juan G. Caparrós, José Sevilla y el doctor Alberto Requena. Por supuesto, antes que nada, antes de pasar a lo que queda de programa, vamos a regalar ese libro que todas las semanas estamos regalando para la comunidad fan del candelabro en iVoox. En esta ocasión se titula el libro Magia Astral. Es un libro de Sergio Fritz. Y bueno, es un libro de Ediciones Matrioska que es muy fácil que os lo podáis llevar a casa. ¿Qué tenéis que hacer para llevaros este libro a casa? Lo primero de todo, os hacéis fan del candelabro en iVoox. ¿Y cómo me hago yo fan del candelabro en iVoox? Atentos. Hazte fan del candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del candelabro en iVoox ya mismo. Una vez que te has hecho fan del candelabro en iVoox, entras en la comunidad fan del candelabro y verás que hemos puesto un post con una foto del libro que esta semana vamos a regalar. En este post podéis comentarnos y respondernos a la siguiente pregunta que os vamos a hacer ahora mismo, a continuación. ¿Cuándo hemos emitido el especial navideño de este año? ¿Y quiénes han participado en este programa? Quienes contestéis, el primero que conteste a esta pregunta, pues se lleva este libro a casa. Es muy sencillo.
Además, queridos amigos, ya sabéis que esta semana hemos empezado la sección Más de cerca, una reflexión de pensamiento supremo de nuestro querido doctor Alberto Requena. Y la semana que viene comenzaremos otra nueva sección titulada El despertar de la conciencia, de Jesús Legidos, y bueno, ahí estaremos con él en esta primera semana de esta sección que os va a encantar. Así que pues ya veis que poquito a poquito estamos poniendo mucha materia para nuestra comunidad fan del Candelabro en iVoox, y os esperamos a todos, porque os podéis llevar un libro todas las semanas a casa y disfrutar de estas secciones. Ahora sí, ya vamos a pasar a nuestras secciones en abierto con nuestro querido doctor Alberto Requena y Pensamiento Supremo, y a continuación Habitación 237 con nuestro compañero y crítico de cine Antonio Rentero. Por último ya nuestra gran tertulia, que esta noche promete y mucho. ¿Cómo se prepara un astronauta para ir a Marte? ¿Estamos preparados para ir al espacio? Queridos amigos, comenzamos. Pensamiento Supremo. Conquista de otros mundos. Curiosidad y deseo de conquista son rasgos distintivos de la especie humana. Los grandes viajes que derivaron en conquista fueron una respuesta a problemas suscitados por la necesidad de mejora en sociedades que necesitaban desarrollo y progreso. Ahora que el territorio no puede aportar nada al estar sobreexplotado y agotada su existencia, la humanidad vuelve la mirada a las estrellas. Conquistada la Luna, Marte es el planeta cercano, más parecido al nuestro y accesible desde las tecnologías que disponemos actualmente. Un viaje a Marte en el punto más ventajoso emplea entre 6 y 8 meses. Se puede llegar, es realizable. Hay motivos de preocupación en nuestro planeta, derivados del hecho de que la capacidad de destrucción nuclear a la que hemos llegado supera con creces la vida en el planeta. La capacidad de destrucción de la atmósfera es creciente, sin visos de contención. A tiempo para evitar una catástrofe garantizada de seguir al ritmo actual. El acceso cada vez más asequible a escribir genomas, incluidos los virales, pone en riesgo permanente a la humanidad. Martin Rees, que fue presidente de la Royal Society, anunciaba que la probabilidad de sobrevivir a nuestras propias invenciones no supera el 50%. Es como una moneda que se lanza al aire. La cuestión es que, una vez conocidas las condiciones tan hostiles y extremas para la vida que hayan podido existir en el planeta rojo, ¿cómo es posible que se hayan enviado hasta el momento presente 28 misiones no tripuladas, incluyendo 10 que aterrizaron debidamente? El planeta Marte no siempre ha sido como es en la actualidad. Hace unos 4.000 millones de años contenía agua y su aspecto era
podía ser tan azul como lo es hoy nuestro planeta. Es motivo de interés averiguar qué ocurrió para que se diera ese tránsito del azul al rojo. Pero además disfruta de vientos y nubes como la Tierra. Su día dura casi 24 horas, como en la Tierra. Tiene estaciones a lo largo del año, volcanes, y cabe que el agua subterránea sea abundante, con lo que la vida puede potencialmente darse. Son atractivos singulares, capaces de cautivar no solo a los científicos, y nuestro próximo destino parece que es Marte, sin duda. El potencial atractivo llega a promocionar a nivel privado incluso viajes de placer, curiosidad, por precios no tan alejados de las posibilidades de grandes fortunas que pueden emplear unos miles de dólares en un capricho como es ir a Marte. O ya lo han hecho por estar ingrávidos muy poco tiempo. Evidentemente, estas iniciativas no necesariamente aportan nada al avance en el conocimiento necesario para propiciar el progreso de la humanidad, pero sí son un termómetro indicativo de dónde están situadas las sensibilidades. Los desarrollos llevados a cabo al socaire de los viajes espaciales siempre han supuesto avances en aspectos concretos de la humanidad, que han impulsado el desarrollo de nuestro planeta. Toda la tecnología que hay que desarrollar ahora para poder llegar a Marte operará también en la misma dirección, sin duda alguna. Todo parece alinearse en una forma orientada para los que hoy pueden parecer objetivos inalcanzables, sean logrados en un futuro no muy lejano. Pero todo ello requiere esfuerzo, trabajo y concertación internacional para que todo lo necesario se haga operativo. Todo un progreso de la mano del desarrollo que incluimos en el pensamiento supremo. Estás escuchando El Candelabro. Habitación 237. Saludos, Fernando, muy buenas noches y muy feliz año nuevo. Muchas gracias por invitarme una vez más a que forme parte del Candelabro con esta puerta de la habitación 237 que se abre al mundo del cine. En esta ocasión el tema me encanta, los astronautas, su entrenamiento, su formación y cómo llegan a convertirse en esos héroes, esos personajes legendarios y sin duda los últimos grandes aventureros. Hasta ahora han sido únicamente 12 personas las que han puesto el pie en la Luna y por desgracia no todas siguen vivas, y a mí personalmente me da mucha pena que dentro de unos lustros, de quizá 1 o 2 décadas, no quede nadie vivo sobre la Tierra que haya pisado alguna vez la Luna, como no sea que volvamos con misiones tripuladas allí. Pero no es fácil ser astronauta y esto el cine nos lo ha demostrado en diversas ocasiones. Voy a empezar refiriéndome a una película basada en una novela de Tom Wolfe, estrenada aquí en España con el título Elegidos para la Gloria, aunque la novela aquí en España se tradujo como su título, como Lo que hay que tener, que son dos formas de referirse a The Right Stuff, que habría que traducir como el equipo adecuado o el conjunto de personas que son realmente las que la novela de Tom Wolfe
narraba cómo protagonizaron la primera gran epopeya tripulada en la exploración espacial. En este caso, una película del año 1983 con un elenco magnífico: Scott Glenn, Ed Harris, Barbara Hershey, Billy Bob Thornton, Dennis Quaid, Sam Shepard y Fred Ward, para narrarnos cómo fue ese programa Mercury, el programa Mercurio, con el que la NASA puso en órbita las primeras misiones tripuladas que serían el antecedente para llegar con el hombre a la Luna. Tanto la novela como la película, posteriormente ha tenido también una adaptación televisiva, nos van narrando de una manera muy minuciosa cómo fue el programa de seleccionar a ese grupo de héroes, a esas personas elegidas para la gloria. El título aquí en España la verdad es que también está bien puesto, aunque no se corresponda con el original, pero que desde luego nos va mostrando cómo esos pilotos de aviación, las personas que físicamente más y mejor estaban preparadas para afrontar esta tarea, iban haciéndose cargo de lo que suponía salir de la atmósfera, estar en unas condiciones en las que, además, inicialmente se nos cuenta también que no son ni siquiera pilotos, sino casi tripulantes, en el sentido de que se quejaban de no tener ni siquiera una ventana para ver qué es lo que está pasando fuera. Y a través de su epopeya, como digo, vamos viendo cómo seres humanos ya extraordinarios como pilotos de guerra, al término de la Segunda Guerra Mundial, la siguiente etapa que les quedaba por quemar, por aludir al argot astronáutico, era subir todavía más alto, y todo empezaba con ese Chuck Yeager, que fue el primero en pilotar un vehículo que rompió la barrera del sonido y, nunca mejor dicho, de ahí hacia arriba. Este proceso de adiestramiento lo hemos visto también en una película en la que ese proceso forma parte quizá mínima de su argumento, como es Armagedón, un gran clásico del cine de catástrofes, además en este caso catástrofe espacial. Película del año 1998 dirigida por Michael Bay, con Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton y Steve Buscemi, ahora sí, en una película en la que veíamos como un grupo de trabajadores de una empresa de extracciones petrolíferas tenían que ser adiestrados por la vía rápida para ser capaces de llegar al espacio y acabar con un meteorito que iba a impactar contra la Tierra de una manera catastrófica. Ya digo, de una forma muy acelerada vemos parte de ese proceso de adiestramiento, de entrenamiento del astronauta. Este proceso lo vemos ampliado un poquito más. También en este caso hay una amenaza en el espacio de la que tienen que hacerse cargo quienes ya fueron astronautas en su momento, y ahora es cuestión de reentrenarlos para que regresen al espacio, pero claro, adaptándolos a cómo se llega ahora al espacio, y además en lugar de con cohetes, ya con transbordadores espaciales. Estamos hablando de Space Cowboys, una película espacial dirigida por Clint Eastwood, que es verdad que nos puede sonar un poquito raro, coprotagonizada por él mismo. Él es el protagonista, pero junto a él están otros grandes nombres del cine, y también todos ellos con una edad. Tenía que interpretar unos veteranos de la carrera espacial: Tommy Lee Jones, Donald Sutherland y James Garner, que tendrán que embarcarse de nuevo al espacio porque ellos son los únicos capaces de manejar, de saber hacer frente a un satélite de décadas atrás, que bueno, es un poco la excusa para llevarlos al espacio, y que veamos ese contraste entre cómo se preparaban ellos y cómo se preparan ahora los astronautas, y sobre todo cómo esa preparación tan exhaustiva no es nada fácil para ellos afrontarla teniendo ya la edad que tienen. No estrictamente sobre la preparación en tierra de un astronauta antes de subir al espacio, pero sí para que veamos hasta qué grado un astronauta debe estar preparado en múltiples campos. El mejor ejemplo sería la película titulada aquí en España Marte, título original The Martian, el marciano, basada en la novela homónima de Andy Weir. La película no puedo más que recomendarla, pero es que a quien le guste la película, la novela le va a encantar, porque va a encontrar eso mismo, pero elevado a la enésima potencia en cuanto a sentido del humor, toque de aventura, emoción desde el primer instante, todo con ese astronauta interpretado por Matt Damon, que como vuelva a perderse en el espacio va a desequilibrar el presupuesto de Estados Unidos, y como haya que volver a ir a rescatarlo también, que se queda atrapado en Marte porque hay una tormenta. No vamos a entrar en el detalle de que por la tenue atmósfera de Marte sería prácticamente imposible que una tormenta como la que aparece en esta película tuviera esos devastadores efectos, pero la cuestión es que
se ve abandonado en Marte por sus compañeros de tripulación que le dan por muerto. Y la película arranca casi igual que la novela, con el frenesí y la intriga de cómo será capaz este pobre hombre que se ha quedado en Marte de sobrevivir no los siguientes meses o las siguientes semanas, los siguientes segundos, los siguientes minutos. Es así de frenética la película, es así de frenética también la novela, claro, y se nos va mostrando cómo previamente a ese momento todo el adiestramiento, todos los conocimientos, toda la preparación que ha recibido este astronauta le sirven para sobrevivir y, sin querer desvelar más de la cuenta, vivir una aventura única, un auténtico Robinson Crusoe del espacio. Con lo cual, cuando vemos lo que es capaz de organizar allí, vemos que la preparación no solamente pasar unas pruebas físicas muy exigentes, sino tener una preparación intelectual, científica, académica elevadísima. Si todo esto, además, el director Ridley Scott es capaz de transmitírnoslo con los toques de humor que están presentes en la novela, con el sentido del ritmo y la puesta en escena, creo que Marte es una película más que recomendable. Y quería terminar por referirme a dos películas que tocan también este tema del adiestramiento, la preparación del astronauta. Una de ellas, también en un fragmento muy pequeño de la película, 2001, una odisea del espacio, la película de 1968 de Stanley Kubrick, en la que después de ese primer segmento, cuando en el albor de la humanidad el monolito llega y presencia como el primate va irguiéndose y adquiriendo inteligencia, después de ese segundo segmento en el que vemos la estación espacial en torno a la órbita de la Tierra, y ese tercer segmento en el que vemos la base lunar, llegamos a la nave Discovery en la órbita de Júpiter, y ahí sí que vemos durante un momento un entrenamiento visualmente muy espectacular, pero que además merece la pena mencionar la que hubo que liar para convertirlo en una realidad. Estoy hablando de ese momento en el que vemos al astronauta protagonista, a Dave Bowman, corriendo por el interior de esa parte de su nave, que es como un gigantesco anillo, un toro, que es como se denomina esa figura geométrica, y por su interior va corriendo, porque se supone que hay microgravedad, y por eso podría correr, digamos, boca abajo. Para conseguir este efecto se construyó una especie de centrifugadora gigantesca que se movía para permitir que, aunque la cámara estuviera anclada a esa estructura circular móvil, el actor que había ahí dentro pudiera, Keir Dullea, el actor, pudiera correr. Evidentemente estábamos en la Tierra, con la gravedad que hay en la Tierra, manteniendo la verticalidad, y que pareciera estar corriendo en un espacio carente de gravedad o con microgravedad. Ese sería, digamos, la parte más elevada de cómo llevar un efecto tan espectacular a cabo con, ya digo, una centrifugadora gigantesca de decenas de metros. La otra parte de cómo mostrar este entrenamiento del astronauta, y es con lo que quiero concluir hoy, es con una película española, una película del año 1970, la película El astronauta, protagonizada por un magnífico elenco de los mejores actores españoles: Tony Leblanc, José Luis López Vázquez, José Sazatornil, Antonio Ferrandis, el gran Antonio Zores estaba también por ahí, y toda esta versión un poquito chusca, un poco paródica de la carrera espacial. En este caso no es la NASA, sino la SANA, la Agencia Española de Exploración Espacial, que quiere enviar un hombre a la Luna. Este astronauta del título va a ser Tony Leblanc, divertidísimo todo el proceso de adiestramiento y de entrenamiento de este astronauta desde la base de Minglanillas, desde la que consiguen puentear las comunicaciones de la NASA real en la base que hay en España, en Fresnedilla, cerca de Robledo de Chavela, donde se comunica realmente los satélites que envían las señales de las misiones de la NASA. Una película que han pasado 51 años o 52 años y sigue siendo muy divertida, y a su forma también nos muestra cómo es ese duro entrenamiento del astronauta. Y poco más esta semana, Fernando. Una vez más, agradecerte la invitación a que Habitación 237 forme parte del Candelabro, y mis mejores deseos en este año nuevo 2022 para ti, para tus invitados y para los oyentes del Candelabro. Habitación 237.
Escúchanos en iVoox Originals. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en realizar un viaje espacial a bordo de la nave Vostok 1, realizando un paseo alrededor de nuestro planeta a una velocidad de 27.400 km por hora, tardando 108 minutos. Tan solo 70 años después, estamos a un paso de llegar al planeta rojo. ¿Está el ser humano preparado para realizar un viaje tan largo en el espacio? ¿Cómo se prepara un astronauta? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo en el espacio? ¿Qué necesita un astronauta para sobrevivir en el espacio? Todo esto y más hablaremos hoy en El Candelabro, de la mano de Guillermo Rojo, preparador físico de astronautas. Esta noche en El Candelabro viajaremos al espacio. Encendemos las velas. Queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta tertulia del Candelabro, la primera del año. Y bueno, yo creo que esta noche vamos a disfrutar y mucho con un tema, yo pienso que es fascinante, considero que es fascinante. Tenemos aquí ni más ni menos que a Guillermo Rojo. Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo estamos? Bueno, cuéntanos, Guillermo, ¿qué eres exactamente? Preparador físico de astronautas de la estación, sí. Tanto de la Agencia Espacial Internacional como de la NASA. Sí, mira, bueno, además de ser deportista de alto nivel, me dedico al atletismo, pues mi pasión siempre ha sido la preparación física y actualmente pues estoy trabajando en el Austrian Space Forum y en la Agencia Espacial Israelí como preparador físico pues de astronautas y de astronautas análogos que hacemos algunos experimentos también aquí en la Tierra, y en 2017 estuve de preparador físico en la Agencia Espacial Europea con astronautas como Thomas Pesquet, Luca Parmitano, Alexander Gerst, etcétera. Pues ya adivináis, queridos amigos, lo que vamos a tratar esta noche, ¿no? ¿Cómo se prepara un astronauta para ir al espacio, para estos futuros proyectos que ya están en mente, la Luna, Marte? Y bueno, yo creo que nos espera sin duda un grandísimo programa. Nos acompaña también parte del equipo del Candelabro. Juanje Caparrós, buenas noches, Juanje. Buenas noches. Año nuevo, vida nueva en las estrellas, ¿no? Y en el espacio, es lo que es el futuro, ¿no? Por lo que se ve, cada vez este mundo se nos queda pequeño y quizás haya que mirar a las estrellas para seguir viviendo, ¿no? Me parece un tema súper interesante para empezar el año, ¿eh? Sin lugar a dudas. José Sevilla, muy buenas noches, José. Muy buenas noches. Pues nada, vamos a aprender aquí cosas nuevas, porque la ciencia ficción nos parece que viajar por el espacio es como coger el metro y parece ser que es más complicado. Y bueno, Alberto Requena, que se nos ha apuntado y me alegro por ello porque, bueno, esta noche yo creo que también vamos a disfrutar mucho de Alberto, ¿no? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, feliz año a todos. Feliz año. Y deseando aprender y debatir de estas cosas, como decía Juan, nos hemos subido a las estrellas, nada menos. Es la mejor manera de lograr la perspectiva. Vamos a ver lo que da de sí. Bueno, pues vamos ya, si os parece, a comenzar, ¿no? A hablar acerca de todo esto. El primer ser humano que fue al espacio fue Yuri Gagarin, creo recordar, en el año 62, no, el 12 de abril de 1961, con la nave Vostok 1. En apenas 70 años, todo lo que hemos avanzado ha sido impresionante, ¿no? Hasta ahora, hasta el año 2021, bueno, ya estamos en el 2022, 70 años se cumplen. Bueno, hemos titulado este programa ¿Cómo se prepara un astronauta para ir a Marte? Sin embargo, se está hablando de Marte y parece que la gente no cae en cuenta que antes hay que pisar la Luna, ¿no? Ya está, de hecho, el proyecto Artemisa. Cuéntanos un poquito, Guillermo,
acerca de este proyecto, si sabes algo. Sí, el proyecto Artemisa pues es un proyecto de colaboración entre diferentes agencias con el objetivo de que, bueno, al final la Estación Espacial Internacional va a quedar utilizada en los próximos años. Ya ha extendido por bastante su periodo de vida útil y bueno, ya estamos viendo que incluso algunos astronautas que están viviendo allí están teniendo problemas pues para tapar algunas fisuras que pueden comprometer incluso la habitabilidad de la propia estación, ¿no? Entonces, bueno, se dice que en 2024 va a quedarse inutilizada, aunque bueno, también ocurrió y se dijo que en 2016 iba a quedar inutilizada. Pero bueno, al final, pues a falta de otra estación que de momento pues esté operativa, pues sobre todo de los partners de la Estación Espacial Internacional, pues nos hace falta algo, ¿no? Y el programa Artemisa nace con esta ambición, ¿no? De extendernos un poco más allá de la órbita baja de la Tierra, que es donde orbita la Estación Espacial Internacional, y pensar en volver a la Luna, ¿no? El volver a la Luna con diferentes objetivos. El primero, pues lanzar orbitadores que orbiten la Luna y tengamos una estación espacial, la Estación Espacial Gateway, orbitando la Luna, y luego pues el programa Artemisa con misiones de ida y vuelta, de recogida de muestras, que bueno, pues van a ser a partir de 2024-2026, donde potencialmente podremos ver astronautas que vuelven a la Luna. Pero bueno, ya sabéis que en el espacio pues este tipo de cosas se suelen retrasar un poco, pero bueno, afortunadamente con las empresas privadas estos plazos suelen ser más precisos, ¿no? Y bueno, pues es un proyecto muy ambicioso de volver a la Luna, de volver a pisarla, de tener misiones más recurrentes, a largo plazo incluso explotar sus recursos. Y es un proyecto muy ambicioso a la par que bonito, porque bueno, supone un paso más firme que el anterior pues, que dimos con las misiones Apolo en la exploración espacial, al menos de nuestro sistema solar. La preparación de los astronautas es la misma cuando se trata de este proyecto Artemisa, a luego ir a Marte. La preparación física difiere bastante. En primer lugar, la preparación física siempre va a ir condicionada de los estímulos y los elementos que nos vayamos a encontrar durante el vuelo espacial. En el caso de la Estación Espacial Internacional, pues las estancias suelen ser 3-6 meses, pues el grueso de las misiones, y hemos tenido astronautas como Scott Kelly o Polyakov que han estado incluso pues más de un año en microgravedad, ¿no? Por tanto, pues no es lo mismo cómo se desacondiciona un cuerpo durante 3 meses que durante un año, que durante un viaje de 3 años, como sería el caso de Marte, como de un viaje a la Luna, que en muchos casos puede ser incluso de unos días. Por tanto, al final la preparación física va a depender de ese condicionante, ¿no? Que es la estancia en microgravedad. Sabemos que cuanto más estancia en microgravedad y exposición a la radiación, más se desacondiciona el cuerpo humano, más pérdida de masa ósea, más pérdida de masa muscular, más pérdida de la función de la fuerza, más desacondicionamiento cardiovascular. En fin, hay ciertos procesos que ocurren, que nos extenderemos más adelante si queréis, en los que bueno, pues se describe que al final cuanto más tiempo pasa el ser humano, al final ocurre una desadaptación a la Tierra porque ocurre una adaptación al espacio. Es decir, el cuerpo humano se adapta muy rápido al espacio y es muy eficiente en el espacio, pero se desadapta a lo que sería un ambiente de 9,8 metros segundo al cuadrado de aceleración constante, ¿no? Entonces, una misión a la Luna, pues las misiones a la Luna al final duraron unos días, no mucho más, no tiene nada que ver. Sí que es verdad que al final la preparación física previa a todas estas misiones sería muy parecida, muy común, porque lo que se intenta conseguir es que los niveles basales de fitness físico y de componentes de la condición física, de los que estamos hablando, de función cardiovascular, diferentes expresiones de la fuerza, que son fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza resistencia, coordinación, control motor, movilidad, flexibilidad, agilidad y otros componentes, pues sean lo más elevados y lo más equilibrados posibles. Eso es común a todas las misiones. Ahora, el objetivo de la preparación física en la Estación Espacial Internacional es diferente al programa Artemisa, porque el programa Artemisa probablemente no tengan que realizar apenas ejercicios si van a ser misiones de ida y vuelta en unos pocos días. Ahora, si son misiones de unos meses en las que van a estar orbitando la Luna o van a tener que realizar actividades extravehiculares en la superficie de la Luna,
pues también va a tener que cambiar el tipo de preparación física, claro. Y con ello los dispositivos asociados, los dispositivos de entrenamiento. De ahí pues nace el que los preparadores físicos ligados a esta industria del espacio pues tengamos que vislumbrar qué nos espera, qué retos nos esperan como preparadores físicos, ¿no? Pues incluso estamos hablando de cosas tan relevantes como cuáles son los patrones de movimiento más eficientes en la Luna comparados con la Tierra, que es uno de los trabajos que yo he hecho. Bueno, en la Tierra sabemos que la locomoción, el gatear, el andar, el correr, son los patrones de movimiento más eficientes para desplazarnos como seres humanos, ¿no? Vale, en la Luna, a nivel de coste energético, no son los más eficientes. No lo son. Y se describen otros 3 que son más eficientes que simplemente correr. Que son pues el bunny hop, que son pues saltitos, el loping y el skipping, que bueno, pues son diferentes patrones de movimiento que distan mucho de lo que es andar o correr. Y fijaos que al final, pues, cómo nos vamos a desplazar va a ser diferente en la Luna que en la Tierra, ¿no? Y es otra ciencia pues que nace, pues obviamente pues es la biomecánica aplicada al movimiento, ¿no? Pero que estaremos hablando de la física, de cómo nos movemos y cuál es realmente la manera más eficiente de desplazarnos en la Luna, y minimizando de algún modo pues los impactos y las potenciales lesiones, y maximizando pues obviamente el coste energético por desplazamiento. Qué curioso. Alberto. Y acabaré preguntándote los mecanismos de adaptación a los que hace referencia, qué tiempo se llevan y cómo se hacen, pero voy a empezar por establecer un punto de partida, y es que todo esto, la verdad es que puede sorprender con el nivel de detalle que estamos utilizando para referirnos al momento actual y las cosas que hay que prepararse para un futuro que ya está aquí. Pero no obstante, levantando un poco el vuelo, supongo que vale lo que Hawking antes de morir y unos años antes, y desde hace mucho tiempo venía predicando, pues anunciando que hay que ir a otros planetas para sobrevivir. Es decir, estos ensayos en los que veo que estás implicado, porque este tipo de cosas se conocen cuando uno se acerca, como es tu caso, y sabe las cosas que se están haciendo y que no son tan lejanas y que distan mucho de los grandes anuncios de los medios de comunicación. Pero todo forma parte de una trama que empezó hace mucho, y en algún momento introduciré, porque hay que remontarse a la época de Kepler para ir fundamentando todas estas cosas, y que no han sucedido en 3 días. El número hace un momentito te referías al número de viajes que se han hecho en anteriores, como son los... yo tengo cifrado un montón de ellos, porque a la Luna en el 59 se empieza la historia. En el 59 nada menos. Y luego, desde el 59 hasta hoy, pues hay una docena de ellos en distintos momentos: el Mariner, el Pioneer, el Voyager. La mayor parte de ellos no aterrizaron, pero hay una decena como mínimo de aterrizajes o amerizajes, o como se tenga que llamar en cada caso concreto, que han sido con éxito, no tripulados, la mayoría de ellos, salvo muy poquitos y contados, y con eso nos plantificamos en el momento actual, en el que ya hay otras fuerzas operativas, porque la curiosidad, la capacidad dineraria para asumir el coste de estos viajes, pero que se está aproximando a algunos magnates que están al frente de los grandes proyectos, ya nos quieren meter en 5 o 10 años y que esto sea una cosa común. Puede parecer lejano, pero la impresión que me ha dado escuchándote es que esto está bastante más
cercano de lo que decimos. Y en todo caso, resumiría la cosa diciendo que parece que ha llegado el momento ya que hay que irse de aquí. Y solo hago una reflexión muy general, porque la historia nos dice mucho del pasado y nos dice mucho del porvenir también. En el pasado hay muchas cosas que hemos arreglado pues de aquella manera. Todas las grandes conquistas están basadas en buscar un nuevo lugar donde colonizar. Y lo que pasa es que ahora ya no tenemos dónde ir, ya no hay terreno por descubrir. Y solo nos queda pues salir de aquí. Pero ese salir de aquí, claro, se hace en unas condiciones muy particulares que son las que van aflorando conforme vamos hablando. Pero ya es el momento en que estas cosas hay que pensarlas en serio y ocuparse de ellas, como veo que estás haciendo tú, porque yo no sé qué fecha tienes calculada en la que uno de tus preparados sea el que salga al espacio. No sé qué idea tiene. Si son 5 años, 10 años, es uno de los curiosos que va a invertir $250.000, que al parecer cuesta eso hoy día, en irse a darse una vuelta y al parecer que la ingravidez, no lo sé. Pero en todo caso, te recuerdo que la pregunta que te iba a hacer, ya te la anuncié, es la adaptación del ser humano. Supongo que es una cosa que está bajo estudio muy detallado, porque todos los mecanismos fisiológicos que se alteran de alguna manera, pues cabe que algunos de ellos se modifiquen de forma permanente y a ver eso qué consecuencias tiene. Por tanto, esto formará parte de tu trabajo cotidiano. Correcto. Bueno, Alberto, gracias por tu intervención, porque ciertamente ha sido, uniendo un poco también lo que hablábamos de la esencia del ser humano de explorar, pero también de la necesidad de salir fuera, pues porque al final, por varios motivos, ¿no? Necesitamos un backup, una copia de seguridad de la especie humana fuera de la Tierra, sin duda, si queremos que nuestra especie, el ser humano, pues sobreviva no solamente a las fuerzas del cosmos, que como sabemos pues son impresionantes y son mucho mayores de nuestra capacidad de adaptación. Estamos hablando de pues rayos cósmicos, radiación solar, la propia radiación cósmica. Estamos hablando también de meteoritos, asteroides, incluso fuerzas internas, ¿no? Estamos viviendo cómo un virus, algo microscópico, está cambiando la forma en la que vivimos, en la forma en la que nos comunicamos y nos relacionamos en apenas muy poco tiempo, ¿no? Y nos está poniendo en jaque pues la manera en la que vivimos, ¿no? Pues que no podría hacer algo pues que nos pusiese un poco las cosas más difíciles. Por tanto, como bien apuntabas, pues es necesario salir. ¿Qué pasa? Pues que desde que nos replicamos celularmente y nuestras células se multiplican para formar lo que hoy somos, pues siempre está determinado por esa fuerza, ¿no? La fuerza de la gravedad. Y desde el desarrollo de nuestro esqueleto hasta el funcionamiento de ciertos órganos, la absorción de elementos. Como sabes, pues hay muchos órganos que funcionan por gradientes de presión y esto pues funciona de una manera diferente en microgravedad. Pues hay muchos sistemas que se ven alterados, ¿no? Por hacer un repaso de lo más importante, y es algo que está en constante estudio porque hay algunas cosas que se han podido solventar, hay otras que no. Pues hablando un poco de los datos que tenemos de la mayoría de astronautas, que son, como decía, de viajes de entre 3 y 6 meses al espacio, que pues son estancias, se llaman misiones de larga duración, pero porque es lo más largo que hemos visto hasta ahora. Una misión a Marte duraría aproximadamente 3 años, puesto que cada 2 años es cuando ocurre que Marte y la Tierra están más cerca, y ahí es donde el viaje solo de ida ocurre en 6 meses. Tardamos 6 meses en ir a Marte en la tecnología actual, más otros 2 años de espera para que se vuelva a posicionar Marte y la Tierra en el punto más cercano para poder volver en 6 meses, porque si no, si vas y vuelves tardas 6 meses más 12 meses, que son 18 meses, que en realidad te compensa esperarte otros 6 meses o otro año más. Pero bueno, como decía, pues ocurren en el espacio, para empezar, hay diferentes estímulos, ¿no? No solamente hablando de la microgravedad, aunque en realidad
pues la gravedad, la atracción gravitatoria es bastante. Lo que pasa es que al final la Estación Espacial Internacional orbita a 400 kilómetros de altura y bueno, pues está en un movimiento de caída libre constante, ¿no? Entonces, pero bueno, en la Estación Espacial Internacional y en el espacio hay diferentes estímulos. Uno es la microgravedad, otro es la radiación y otro está el confinamiento y el aislamiento. Entonces, pues estos 4 estímulos son los que, aunque luego hay más, pues tienen mayor capacidad de establecer cambios en nuestros diferentes sistemas físicos. El que más, pues obviamente, la microgravedad junto con la radiación. La microgravedad pues altera muchos de nuestros sistemas fisiológicos. Por decir, pues el sistema musculoesquelético. Se sabe que una estancia prolongada de microgravedad reduce la cantidad de masa muscular, ¿no? De una manera considerable. Sobre todo esta musculatura pasiva, antigravitatoria, o que se trabaja de manera pasiva, que es la que nos permite a los 5 que estamos hoy aquí, pues mantenernos erguidos mientras estamos charlando sentados en casa, porque de otra manera, pues si los erectores de la columna pues no hiciesen su función de manera pasiva y los erectores del cuello y otra musculatura pues, postural, pues estaríamos caídos de lado rebozándonos en el suelo como 5 croquetas, ¿no? Entonces, esa musculatura que trabaja de manera pasiva en la Tierra no es necesaria en el espacio, porque no es necesario estabilizar nada. Entonces, pues esa musculatura se desecha, ¿no? Junto con otro tipo de musculatura que obviamente, pues si no ejercitamos en contra de la gravedad para poder desplazarnos, para poder realizar nuestras tareas cotidianas, pues también se desecha. Hay una importante que es la pérdida de masa ósea, ¿no? La masa ósea o el esqueleto es el sostén de todos nuestros sistemas, ¿no? De otros sistemas. No solamente pues del sistema muscular, sino pues también de pues yo qué sé, los tejidos blandos, del sistema nervioso junto con la musculatura, de las vísceras. Es decir, al final es lo que era la estructura. Pues se sabe que en el espacio, en un entorno de microgravedad, se pierde entre un 1 o 2% de densidad mineral ósea. Sobre todo en huesos y en articulaciones que se encargan de sostener el peso, ¿no? Estamos hablando pues de la cadera, de la rodilla, de la columna baja, y esos pues bueno, tienen pérdidas considerables de masa ósea que propician pues que un astronauta pueda desencadenar una fractura ósea en el espacio. En la Tierra es muy fácil de atajar, vas al hospital y bueno, pues te hacen ahí un apaño, te hacen una operación y ya está, pero en la Tierra es mucho más complejo, ¿no? Y de hecho pues gran parte de estas intervenciones o emergencias médicas pues podrían considerarse como una evacuación inmediata de la Estación Espacial Internacional con las correspondientes consecuencias, ¿no? Luego, pues a nivel cardiovascular, nuestro corazón tiene que estar acostumbrado a trabajar con pues un poco menos intensidad. Esto viene determinado porque la mayor parte de nuestra sangre se acumula en la parte superior del cuerpo, que es lo que se llama fluid shift, puesto que pues el reflejo que tenemos ahora mismo nosotros para bombear la sangre de los pies a la cabeza, para evitar que nos quedemos sin sangre y sin oxígeno y sin nutrientes en el cerebro, sigue funcionando, y en el espacio en los primeros días bombea toda la sangre hacia arriba, pero la sangre no baja porque no hay gravedad. Entonces ese plasma sanguíneo y ese volumen sanguíneo se acumula en la parte superior, nuestro cerebro interpreta que es un exceso de plasma sanguíneo, aunque no es así, el volumen sanguíneo es el mismo, pero el cerebro lo interpreta de esta manera, desecha la sangre y nuestro corazón dice, vale, pues no necesito bombear tanta sangre, pues me hago más pequeño. Por tanto, ocurre un desacondicionamiento cardiovascular, que sin intervenciones de ejercicio, pues puede suponer pues, que cuando lleguen a la Tierra pues tengan insuficiencias cardíacas o tengan problemas realmente graves para mantener pues simplemente unas tareas diarias, ¿no? Estaríamos hablando también del sistema neurovestibular, que afortunadamente en la Tierra pues nuestro oído interno, canales semicirculares, órganos otolíticos que se encargan de señalizar al cuerpo en qué posición estamos y la aceleración lineal y bueno, también la rotación de la cabeza, los movimientos de rotación de la cabeza nos hacen sentir un poco la orientación de nuestro cuerpo.
tiene que coincidir con la información visual y la información de los propioceptores, ¿no? En los usos musculares y en los propioceptores articulares. Claro, en el espacio, al final, hay, por ejemplo, los canales semicirculares y órganos otolíticos funcionan a través de la sedimentación de ciertos graviceptores que de otra manera, si no funcionan dependen, su funcionamiento depende de la gravedad. Entonces, la información en el espacio que te da el sistema vestibular del oído interno, comparado con el sistema visual y el sistema propioceptivo, no coincide. Por tanto, pues existen cambios también que ocurren y que el astronauta tiene que hacer frente. Esto se traduce en mareos, vómitos, náuseas, sensación de somnolencia durante los primeros días de vuelo espacial, que incluso pues esto lo sufre el 75% de los astronautas que viajan en el espacio. También afectan en las uñas, ¿no? Sí, bueno, obviamente, pues el crecimiento de pues por ejemplo, las uñas de los pies y las manos también se ve afectado. También es un mecanismo de excreción de calcio también el que ocurre en el espacio, pero aquí me podría extender un montón. La excreción de calcio al final ocurre por la reabsorción de hueso y también pues por la radiación que incide en los astronautas. Aumenta la excreción de calcio a través de la orina y también podría provocar cálculos renales. Y ya ha habido algún caso de algún astronauta pues que ha tenido problemas. Sistema inmune, pues el sistema inmune también se ve afectado a corto plazo. Nos tenemos que dar cuenta de que al final, cuando un astronauta viaja de la Tierra al espacio, se ve en disposición de adaptarse todos sus sistemas fisiológicos a un ambiente nuevo. Obviamente, pues también tienen cierto tipo de estrés, pues por las altas cargas de trabajo y la peligrosidad que puede tener una misión de estas características, y por tanto pues se ha visto que células del sistema inmune pues se ven reducidas su producción y la capacidad de hacer frente a ciertas enfermedades como pues el resfriado común o la gripe pues se ve disminuida, ¿no? Aunque luego es verdad que la función inmune en un vuelo de larga duración se ve estabilizada. Existen cambios a muchos otros niveles: la piel, el pelo, la absorción de alimentos, el sistema digestivo. También existe pues pérdida de capacidad visual, por esto que, como os había comentado anteriormente, pues existe un mayor riego sanguíneo en la parte superior del cuerpo. Esto se traduce en un incremento en la presión intracraneal, que a su vez pues se describe como un aumento en la presión del nervio óptico, que puede producir pues un principio de cataratas, ¿no?, en los astronautas. Luego también pues hay cierto tipo de radiación solar que puede incidir en la retina de los astronautas, y que si no tienen protección visual pues pueden producir pues daños, obviamente, en la capacidad visual del astronauta. Y luego estaríamos hablando, estos son cambios solamente de la microgravedad y el espacio, y luego estaríamos hablando cambios producidos por la exposición a altos niveles de radiación, ¿no? Rayos cósmicos, que son partículas con una alta carga energética a grandes velocidades, que pues tienen la capacidad de modificar nuestro código fuente, ¿no?, como es nuestra expresión genética, y que puede producir cambios irreversibles. La radiación solar también. Entonces, obviamente, aún en la Estación Espacial Internacional estamos protegidos por el escudo electromagnético de la Tierra. Eso lo tenemos que agradecer, que se extiende mucho más allá de los 400 kilómetros de altura, que es donde orbita la Estación Espacial Internacional. Pero no olvidemos que en un viaje a Marte las cosas pueden cambiar radicalmente, ¿no? Y que actualmente pues los equipos médicos y los equipos de ingenieros trabajan por optimizar esos aislamientos a nivel de radiación en las diferentes naves y en los diferentes proyectos que nos van a llevar a Marte, ¿no? Juanje. Y pues la radiación. Sí. No, perdona. Una cosa, perdona. Bueno, sí. Solamente preguntar que estamos hablando un poco de los efectos secundarios, en cierta forma negativos. Sí. Y si se ha estudiado que si hay, digamos, efectos secundarios corporales
fisiológicos positivos. Y si, por ejemplo, una mejora de algún sentido, que sé, del olfato, la vista, en fin, la vista que has dicho que no, o algo así, ¿no? Se crece, ¿no? Tiene que haber algún efecto positivo si se ha descubierto o se ha estudiado. Se crece unos centímetros, ¿no? En el espacio. Sí, ¿verdad? Se hace uno más alto. Efectivamente. Eso es uno de los efectos positivos y esto viene por varios motivos, ¿no? Lo primero, porque existe una falta de fuerza que te esté comprimiendo las vértebras. Lo segundo, por la pérdida de masa muscular de los grupos paravertebrales. Pierde masa muscular y esos grupos lo que se encargan es de unir vértebra con vértebra, ¿no? Por eso se llaman paravertebrales. Entonces, cuando pierden esa tonicidad, esa tensión inicial de la musculatura y pierden ese grosor muscular, pues obviamente dejan que la columna se extienda. El disco intervertebral que une vértebra con vértebra se hidrata más de la cuenta y por tanto se crece pues entre 3 y 5 centímetros, ¿vale? Efectos positivos, eso es a nivel estético, Juanje, porque a nivel fisiológico, esto, la hiperhidratación de un disco intervertebral puede propiciar a largo plazo pues una hernia discal que pues es molesto para el astronauta. Sí que se ha descrito que una mayor perfusión, un mayor riego sanguíneo en el cerebro, obviamente, propiciado por el fluidisip que se había comentado anteriormente, pues hay algunos estudios que indican que en tareas cognitivas el rendimiento es mayor en el espacio con respecto a la Tierra. Pero bueno, esto es algo que se está estudiando. Pero quería hacer un apunte, y es que estos efectos son negativos si el astronauta vuelve a la Tierra. Si el astronauta, es decir, para un astronauta entiende que perder masa muscular y masa ósea, pues mira, pesa menos en el espacio, se puede mover con mucha facilidad porque no requiere grandes niveles de fuerza el desplazarse, el flotar, el hacer una voltereta. Entonces, siempre estos efectos son negativos para la salud del astronauta que vuelve a la Tierra. Un astronauta que no vuelve a la Tierra no necesita un sistema cardiovascular tan fuerte, no necesita un sistema musculoesquelético tan robusto. Entonces hay algunos pues que a priori pueden parecer negativos, pero claro, obviamente son negativos porque el 100% de los astronautas que van de momento, ¿no? que tienen previsto viajar al espacio, tienen previsto también volver a la Tierra. La curiosidad de un viaje a Marte sería adaptarte de gravedad 1 a gravedad 0, de gravedad 0 a gravedad 1/3 de Marte, gravedad 1/3 a gravedad 0 otra vez y gravedad 0 a gravedad 1. Eso es un reto importante, porque no es lo mismo que viajar al espacio 3 meses y volver. Estamos hablando pues de un viaje de 3 años en el que tienes que atravesar ciertos escenarios y adaptarte a uno y desadaptarte a otro. Pero bueno, que es muy buen apunte. Hay algunos efectos que pueden parecer positivos, otros pues bueno, es más fácil, yo qué sé, pues la ducha, no se tiene que duchar. Simplemente es muy sencillo. Hidratan una toalla que absorbe un poquito el agua, le ponen un champú o un gel en seco y ya está, ya hacen su higiene. No tienen que lavar la ropa tampoco. Porque no la ensucian. Claro, bueno, no la ensucian y que cuando la ensucian y ya aquello pues huele de aquella manera, lo meten simplemente en la nave de cargo, que es la nave que luego se desintegra en la atmósfera de la Tierra, es decir, toda la mierda que sueltan. Entonces, tampoco pasa nada. José. Bueno, es muy interesante y el grado de detalle es interesantísimo. Ahora bien, el ser humano está compuesto de hardware y software. Y uno de los grandes problemas que se plantean es el tema de la convivencia desde el punto de vista psicológico en un entorno cerrado. De hecho, las tripulaciones de los submarinos nucleares tienen capacidad para estar prácticamente en periodos y de hecho se calcula que en caso de guerra en operaciones podrían estar prácticamente 1 año en alta mar sin subir a superficie, pero se hacen turnos de servicio no superiores a 60 días. Y los intentos que ha habido de simulacros en el desierto de Arizona, como fue este de Tierra 1, donde se intentó meter a gente simulando el tiempo de estancia de una misión a Marte en un grupo de gente, escogida psicológicamente,
también fue un fracaso y creo que un año antes de que acabara el tiempo previsto, si no salen de allí, acaban matándose entre ellos. Con lo cual, personalmente creo que va a ser más fácil superar la parte de hardware, la parte médica, que la parte psicológica. Porque una convivencia de personas, por muy equilibradas que estén durante 3 años en un entorno tremendamente cerrado, hostil, pues es bastante complicada. Es decir, si nos remontamos simplemente a la literatura, a los viejos relatos de esos viajes a Marte, como eran los descubridores españoles, por ejemplo, en el Pacífico, que todavía tenían más mérito porque no tenían con quién hablar y no tenían posibilidad ninguna de saber en muchas ocasiones a dónde iban, se generaban auténticos problemas. Entonces, ¿hasta qué punto, por muy escogida que sea una tripulación, se prevé que se pueda superar esa estancia? Y por otro, la otra cosa importante, la convivencia, para que pueda resultar tolerable, exige un número mínimo de personas. Por debajo de ese número mínimo, la estancia cerrada durante demasiado tiempo es insoportable. Se ha estudiado también en ese sentido cuál es psicológicamente la tripulación psicológicamente soportable mínima para poder hacer un viaje de 3 años. Joder, qué buena pregunta, José. De verdad que es un mundo que se está estudiando, está de moda hablar de la psicología también en el espacio y en este tipo de ambientes. De hecho, pues ha habido varias misiones en las que he podido participar como preparador físico. Recordemos que la preparación física no es solamente una herramienta pues para evitar ciertos problemas de salud o ciertos problemas de lesiones cuando vuelven a la Tierra, sino que es una herramienta de gestión del estrés, ¿no? En un ambiente de confinamiento y aislamiento. Lo hemos vivido en la pandemia, como pues mucha gente se apuntaba a masterclass y a todos los programas de entrenamiento que han podido para poder soportar esa estancia en casa, y eso que se podía salir a hacer la compra, pero no imaginemos pues en estancias superiores, ¿no? Y te contaré pues datos que hemos tenido en 2 misiones que hemos realizado en el Austrian Space Forum, Amadi 18 y Amadi 20. Son misiones, no son superiores a 1 mes y medio de duración de aislamiento. Luego hay misiones un poco superiores como es High Seas, que son 8 meses, bueno, la que yo participé 8 meses y medio en el volcán Mauna Loa en Hawái, tampoco sin poder salir más que a las actividades extravehiculares, y sales con un traje que obviamente pues te impide oler, te impide tocar realmente. Y luego ha habido otros estudios un poco más largos que así os invito a que pues investiguéis información en este sentido, sobre una misión que se llama Mars 500, que es Mars 500, que estuvieron un grupo de 6 astronautas análogos, por decirlo, en un hábitat simulado de una misión a Marte durante 534 días, ¿no? Esto pues son misiones que tienen doble objetivo. El primero, probar tecnologías que están desarrolladas o se están desarrollando para la Luna y para Marte. Y en segundo lugar, realizar experimentos psicológicos sociológicos. Al final es igual de importante la psicología individual como lo que apuntabas antes, la convivencia, ¿no? Y eso pues está en el ámbito sociológico, está estudiado. ¿Cómo operan este tipo de experimentos? Pues mira, si nosotros 5 estuviésemos metidos en un hábitat de ese calibre durante tantos días, pues algunos experimentos cuantifican el número de relaciones sociales que tenemos cada día para ver qué sujetos se vuelven más introvertidos, cuáles se ven más extrovertidos, resolución de conflictos, etcétera. Se cuantifican. Yo, por ejemplo, durante el primer mes de misión, José, contigo me puedo llevar súper bien, tener muchísimos contactos, pero con Fernando y Alberto igual podría tener otro tipo, pues no entendernos tan bien y tener menos contactos, ¿no? Esto se cuantifica con líneas, simplemente el número de contactos por día que hay, ¿no? De tal manera que a lo largo de la misión, pues luego se ve si se forman pequeños grupos dentro de lo que es el grupo grande, si mi relación contigo cambia por cualquier motivo, igual al final de la misión no nos hablamos nada y tenemos muy poca interacción, pero con Alberto y Fernando y con Juan G me llevo de maravilla al final de la misión, ¿no? Todo esto se cuantifica. Pero además se le da un punto de vista cualitativo, es decir, se le pone un color relacionado con una emoción o con la manera en la que nos expresamos.
pues hay pues 60 y tantos colores que definen cada uno una manera en la que yo me expreso, ¿no? Entonces, lo interesante de esto no es solamente cuantificar el número de relaciones, sino darles ese valor para ver si no solamente yo me vuelvo más introvertido, sino que también la manera que yo me expreso es de una forma más, ejemplo, pasivo-agresiva, ¿no? Con cada uno de vosotros. Y esto nos permite predecir ciertos comportamientos según qué perfiles psicológicos. Ya te digo que esto obviamente sale de mi área de conocimiento en la que yo soy experto, pues, obviamente como preparador físico, pero sí que se realizan este tipo de experimentos. Va a ser un hándicap grande el aspecto psicológico-sociológico. Y aunque se sabe que hay ciertos perfiles que son pues más emocionales y que tienden más pues a crear potenciales problemas en una misión de estas características, por muy entrenado que estés, muchas veces pues tienes que dejar un poco, no al azar, porque es muy difícil dejar al azar este tipo de cosas, pero al final durante los astronautas que viajen a Marte pues van a ser astronautas que ya hayan pasado, además del proceso de selección, hayan sido expuestos a situaciones extremas en las que todas esas emociones potenciales hayan podido salir a la luz. Es un reto, como te digo, José, es un reto el ámbito de la psicología y la sociología, que yo tenga constancia, tanto en Mars 500 como en HI-SEAS, como en las misiones del Austrian Space Forum, no ha habido conflictos graves como para tener que una misión pues pueda fracasar, pero también entiendo que son misiones en las que, pues, por ejemplo, HI-SEAS, sí que es verdad que estás en el volcán Mauna Loa, no es por el volcán, es por la altitud, pues que estás a 3.000 metros de altura y es un poco más peligroso que los otros hábitats. Pero no tienen algo muy importante, ¿no? Que es que en una misión de Marte realmente la puedes palmar de verdad y que pueden pasar muchas cosas y que hay cosas que no sabes que van a pasar. Por tanto, quizás el estrés inicial que ocurra a nuestros astronautas será mayor. Guillermo, inicialmente, al menos en el programa soviético, los astronautas se seleccionaban entre pilotos de caza que cuando habían tenido un fallo habían conseguido aterrizar y no habían saltado. ¿Crees posible que en los experimentos psicológicos de laboratorio que realicéis vosotros se puedan obtener situaciones equivalentes al estrés de cara a perfilar a la persona? Que es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en los primeros programas espaciales, tanto en el soviético como en el americano, eran todos militares y que habían estado en operaciones. Con civiles es más complejo llegar a esos niveles tan extremos, porque realmente, pues obviamente, un piloto de combate que ha tenido una emergencia real se ha visto cara a cara con la muerte, pero vamos, se ha besado casi con la muerte, ¿no? En estos casos de laboratorio estamos hablando que se estudian otras variables en las que es difícil poner realmente a ciertos sujetos, además son participantes en los que se ha invertido mucha formación, pues mucho dinero en su formación y en su desarrollo en casos tan extremos. Sí que probablemente haya datos a los que yo no puedo acceder y programas coordinados con el departamentos de defensa en los que pudiera ser que esto ocurra. Pero ya te digo que en lo que yo vivo día a día y en lo que veo se aleja un poco de la realidad de un viaje a Marte. Y luego otra preguntita, Guillermo. Yo tengo la opinión personal que el próximo ser humano que pise la Luna será chino. No sé tú lo que opinas. Por la capacidad de recursos que están invirtiendo y porque es para ellos como potencia emergente se puede convertir en el nuevo símbolo del nuevo líder mundial. ¿Crees que eso es posible o crees que Europa la dio por descartada directamente y los americanos van a ir renqueando de aquella manera? Porque resulta un poco duro de creer que todavía no se haya conseguido superar en condiciones el Saturno V que hizo el amigo von Braun, que nos remontamos a las bombas V2 prácticamente y que todavía se sigue viviendo de los restos. Totalmente, pues creo que China es una potencia
obviamente en el espacio y que ha dado un golpe encima de la mesa en los últimos años. Está vetada del programa espacial de la Estación Espacial Internacional directamente por Estados Unidos. Es una de las razones que bueno, obviamente pues son temas políticos, como comprenderéis, y creo que China tiene la capacidad de poner un ser humano en la Luna, sin duda. Ahora, el caso es que ahora mismo hay más jugadores en este juego que del espacio, ¿no? Y ya no estamos hablando de solamente lo que estamos hablando durante años de agencias espaciales, sino empresas privadas que tienen la capacidad de en el futuro pues poder viajar a la Luna, ¿no? Y poder viajar a Marte. Sin más, pues todo el mundo está pendiente de la Starship de Elon Musk y cómo pues está haciendo sus diferentes pruebas para bueno, pues en el futuro poder tener la capacidad de ir. Que una cosa es la capacidad de ir con un cohete y un vehículo, y otra cosa es el ir con garantías, ¿no? Que ahí pueden ocurrir muchas cosas. Eso te iba a preguntar, si bueno, esta preparación de los astronautas, en el caso de empresas privadas, ¿cómo va a afectar, no? Porque sí, imagino que cabe la posibilidad de que no haya tanta preparación al respecto. Vale, pues voy a contestar la pregunta anterior y ahora te contesto a esta, sí. ¿Vale? Creo que la carrera espacial por volver a la Luna de China, hay muchas cosas que no sabemos también. Es decir, no voy a decir en cualquier momento, pero bueno, pues podría ocurrir que de aquí a los próximos 5 años, pues China tuviese, o incluso antes tuviese alguien en la Luna. Pero bueno, Estados Unidos, si quiere contar con el programa Artemisa, lo va a tener complicado, la verdad, pues porque al final el programa Artemisa es un poco más a medio plazo, y ya sabemos que programas coordinados con diferentes otras agencias espaciales diferentes, como la canadiense, la europea, la agencia espacial rusa, etcétera, pero bueno, principalmente la europea y la canadiense, pues puede tener sus retrasos. Entonces, bueno, China sí que puede ser un potencial vencedor en esta nueva carrera. Con respecto a lo que comentas, creo que te refieres a los viajes espaciales comerciales. Uh-huh. Hay varias empresas privadas que están ofreciendo ahora mismo, pues como Virgin Galactic o Blue Origin, pues estos viajes. Bueno, obviamente, pues Elon Musk también ofrece estos viajes, pero no tiene nada que ver unos con otros. Lo que ofrece Elon Musk, Jeff Bezos también. Jeff Bezos con Blue Origin, pero Elon Musk es verdad que lo que ha ofrecido, obviamente, pues por ejemplo, recientemente un multimillonario, Yusaku Maezawa, viajó a la Estación Espacial Internacional para hacer un viaje pues de turismo espacial prácticamente, no realizó experimentos apenas, no, es decir, no es un científico, viajó pues con otro compatriota japonés y es verdad que bueno, pues no es lo mismo viajar a la Estación Espacial Internacional durante unos días o unas semanas que viajar los vuelos suborbitales que pueden ofrecer Blue Origin de Jeff Bezos o Virgin Galactic de Richard Branson. En cuanto a tu pregunta, la preparación física aquí va a tener relevancia para que los, bueno, ¿cómo podríamos llamarles? Turistas espaciales, astronautas suborbitales, suborbinautas, la denominación que tengan, para que puedan volar y tengan la certificación médica, ¿no? Cumplan con los estándares cardiovasculares, sobre todo de acceso al espacio, ¿no? Entonces, pues obviamente la preparación física siempre va a estar bien que sean activos físicamente y cumplan esos estándares mínimos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final su exposición a la microgravedad va a ser de unos minutos solamente. En los viajes que de momento se ofrecen. Obviamente, viajes que se ofrezcan más adelante a la Estación Espacial Internacional o más adelante, pues van a tener las características similares que lo que tendría una preparación física de un viaje a la Luna de varios días, que como te decía, pues es el de tener unos niveles basales buenos y el de evitar, al final,
La preparación física en este tipo de viajes que son más de corta duración, lo más importante es que esos componentes de los que os he hablado antes del fitness físico estén equilibrados. El equilibrio de estos componentes es lo que te previene de enfermedades, es lo que te previene de lesiones potenciales, ¿no? Es lo que te da más garantías de salud, en realidad. Una persona que esté súper fuerte, que tenga unos niveles de fuerza extraordinarios, pero no tenga un fitness, una función cardiovascular correcta, nadie puede asegurar que esa persona no vaya a desarrollar una patología cardiovascular. Entonces es mejor alguien equilibrado, que es lo que nos garantiza que los propios tripulantes, los propios turistas espaciales, pues no vayan a desarrollar pues algo que ocurra una emergencia. Alberto. Sí, creía que José, cuando ha introducido la última pregunta, me ha recordado, creía que iba a decir otra cosa, me ha recordado lo que Martin Rees y Schneider repiten tantas veces. Ha nacido el que va a poner el pie en Marte. Pero después aclaran que vienen diciendo eso ya los últimos 30 años. O sea que veremos si son chinos o no chinos, o dejan de serlo. Guillermo, te voy a acabar preguntando, con todos estos fundamentos que has dado, en qué consiste tu trabajo. Vale. Pero antes de ello, te voy a aclarar una cosa que es importante. El afectarse el ADN es por una radiación de 267 nanómetros, que la tenemos aquí, que la podemos manejar y a veces defendernos de ella como podamos, porque es justamente el papel que tiene el ozono en la estratosfera, que si deja de estar presente, como bien sabemos, pues nos llega a nosotros. Y justo es esa frecuencia la que es nociva para romper el ADN. Pero además de eso, las radiaciones cósmicas son todas radiaciones ionizantes. Radiaciones ionizantes significa que no tenemos ni idea de cuáles son las consecuencias de una vez que arrancan y generan iones y electrones correteando, no tenemos ni idea de cuáles son las consecuencias. Entonces, esto me genera, en este contexto en el que te hago la pregunta, la incógnita de ¿se les prepara para qué? Porque Marte, supongo que todos compartimos que es el objetivo porque es el más cercano y asequible. No hay ninguna razón. La Luna vale para entrenarnos y una vez que sepamos las 4 cosas que podemos sacar como consecuencia, pues vayamos a Marte. Pero Marte lo que se va a encontrar es, con los datos conocidos hasta ahora, una atmósfera súper tenue, presuntamente una cantidad de dióxido de carbono bajo la superficie importante, pero no se sabe cuantificar, y sobre todo 100 grados bajo cero. Y digo yo, en tu programa de entrenamiento, a las personas que vayan allí a estar, ¿qué les hace? Porque esto es lo que se van a encontrar. Claro. Y mira, pues te contestaré. Bueno, lo primero, gracias por puntualizar el tema de la radiación. Es un tema en el que, bueno, pues obviamente mucha gente sabe más que yo en este tema y bueno, más o menos lo que conocemos de datos de la Estación Espacial Internacional es que, bueno, pues las dosis que reciben los astronautas actualmente pues no son muy grandes. Es verdad que es... Bueno, no sé si conocéis todos un poco, según pasa la Estación Espacial Internacional, hay un sitio en el Atlántico Sur pues donde ocurre una anomalía, donde los niveles de radiación son superiores y pues los astronautas reciben un poco más de dosis de radiación, ¿no? Eso es un problema en la órbita baja de la Tierra, pero es un problema más de nuestro camino a Marte, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Con respecto a lo que comentabas de la preparación física, es una herramienta más en las contramedidas que puede tener un astronauta para preservar su salud, junto con la farmacología y la nutrición. Obviamente la psicología es también muy importante, pero en el ámbito fisiológico pues estaríamos hablando de esas tres contramedidas, ¿no?
El ejercicio, pues bueno, se ha demostrado científicamente pues que ayuda, ¿no?, en ese proceso, no con respecto a la radiación, pero bueno, a la formación de radicales libres, y bueno, pues un estilo de vida ciertamente saludable podría promover pues y disminuir los efectos nocivos de un ambiente espacial, ¿no? Entonces, al final, pero básicamente en un ambiente como el de Marte, el objetivo de la preparación física va a ser el que el astronauta se acondicione lo mínimo posible para su viaje de vuelta a la Tierra, ¿no? Y que tengamos mecanismos, tengamos protocolos, tengamos dispositivos de entrenamiento que permitan que esto ocurra. Cuando el astronauta vuelva a la Tierra, sea capaz de tener unos niveles mínimos de funcionalidad. Ser funcional, desplazarse, comunicarse, es decir, hacer a largo plazo pues unas tareas cotidianas de la vida. Obviamente contra la radiación y contra otros elementos, como decías, la temperatura, la atmósfera, pues al final vamos a tener que crear hábitats artificiales, como bien apuntabas, bajo tierra, probablemente por los altos niveles de radiación que ocurren en la superficie marciana, y sobre todo porque la parte más interesante de Marte que nos podemos encontrar probablemente esté en el subsuelo, ¿no? En el subsuelo es donde podemos encontrar marcadores de vida antigua, bueno, pues no sabemos si hay vida debajo de la superficie de Marte todavía, sabemos que hay agua, hay hielo de agua, y probablemente podría haber pues alguna cierta profundidad, podría haber como agua en estado líquido, y que pues sabemos que es el precursor de la vida, ¿no? Pero fuera de esto, pues de todo esto del hábitat y de las condiciones, pues se conseguirá, pues igual que conseguimos en la Antártida a menos 50 grados bajo cero, el poder vivir y tener bases permanentes, ¿no?, en la Antártida, como la base Concordia, la estación Concordia, y otras bases que nos permiten adaptarnos a un ambiente. Obviamente Marte es un ambiente todo, o sea, la Antártida es, yo qué sé, Winnie the Pooh comparado con un ambiente como sería Marte, ¿no?, en relación a la Tierra. Y por último, respondiendo la pregunta de cómo es mi trabajo, pues mi trabajo actualmente es el de llevar la preparación física, que es una parte muy pequeña de un gran equipo médico, con médicos como tal, ingenieros biomédicos, ingenieros, fisiólogos, nutricionistas, psicólogos en el Austrian Space Forum, en misiones análogas a la Luna y a Marte. Acabamos de terminar recientemente en el desierto de Negev una simulación de una misión a Marte de 1 mes y medio de duración, y donde pues realizamos experimentos. Aquí realmente la preparación física es relevante, como decía, para evitar lesiones, ¿no? Sobre todo que puedan tener lesiones los astronautas por la exposición a las altas cargas de trabajo en posiciones incómodas, la recolección de muestras. No olvidemos que estaba en el desierto de Negev, pues, y luego también pues como una contramedida también a nivel psicológico, es decir, pues para que sepan gestionar este estrés que les supone estar ahí trabajando 16 horas al día. Anteriormente, cuando estuve en la Agencia Espacial Europea, pues mi trabajo era el de efectivamente pues preparar y supervisar junto con otros compañeros los protocolos de entrenamiento, realizar evaluaciones periódicas sobre el estatus físico de cada uno de los candidatos en las diferentes fases. No olvidemos que pues puedes tener un astronauta que esté en una misión, en una fase pre-flight, es decir, antes de su vuelo espacial, otro en la Estación Espacial Internacional y otro que se esté rehabilitando, es decir, según se te asigne, ¿no? Y luego también es el de la evaluación de dispositivos de entrenamiento en el espacio para futuras misiones. Bueno, pues explorar nuevos conceptos, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto interesante que es el de dispositivos de entrenamiento cuya resistencia venga dada por un motor eléctrico. Esto es pues un concepto interesante porque nos permitiría en cada fase del movimiento trabajar con una carga distinta, que no es lo habitual en los medios que tenemos actualmente en la Tierra. Ya os digo, pues este dispositivo, este prototipo que se llama Max, pues nos va a permitir evaluar, ya veis, pues esto pesa apenas 1 kilo y nos permite entrenar en el espacio con datos en tiempo real, y nos permite sobre todo cuantificar la fuerza y los cambios en la fuerza que ocurren en el espacio, ¿no? Entonces, pues mi trabajo
respondiendo a tu pregunta, Alberto, es ese, ¿no? Y pues cuando tengo pues algún astronauta asignado, pues dar todo de mí para que no desarrolle ningún problema, ninguna patología, ninguna lesión y que pueda ser plenamente funcional y que pueda realizar todos sus experimentos. Es decir, mi trabajo en realidad es que no ocurra nada en el espacio y el de los médicos. Si ocurre algo, pues bueno, si es una lesión musculoesquelética habría que ver por qué ha ocurrido, pero ya te digo a quién le iba a caer la mierda. Dentro en el viaje que se realiza, bueno, el espacio es minúsculo. ¿Cómo puede un astronauta hacer la cantidad de ejercicio necesaria para que el cuerpo esté bien tanto en el viaje de ida como la estancia y el viaje de vuelta en un espacio tan minúsculo? Pues es muy buena pregunta. Te cuento un poco. Los astronautas realizan 2 horas y media de entrenamiento cada día, ¿vale? Contando con la higiene y el setup de los dispositivos, etcétera, ¿no? Es bastante, son 7 días a la semana de entrenamiento, al menos lo que prescribe la Agencia Espacial Europea. Otras agencias prescriben 6, pero en general es más o menos lo mismo. Y es una combinación de entrenamiento cardiovascular con entrenamiento de la fuerza, ¿vale? ¿Cómo se entrenan? Pues en un espacio tan minúsculo, por ejemplo, en el segmento estadounidense, que comparte con el segmento europeo y el japonés, pues el módulo Kibo y el módulo Columbus, tienen 3 dispositivos de entrenamiento a su disposición, ¿no? Uno es una cinta de correr que se llama Tichu, donde realizan entrenamiento cardiovascular de carrera. Otro es un cicloergómetro o una bici estática. Y otro es un dispositivo de entrenamiento de la fuerza que se llama ARED, que es, bueno, se escribe ARED. Y este dispositivo de entrenamiento de la fuerza permite realizar ejercicios multiarticulares como pues una sentadilla, un peso muerto, también ejercicios como el press de banca, elevación de gemelos, remo. Es decir, hay un dispositivo de entrenamiento multifuncional, ¿no? De hecho, este dispositivo funciona por pistones en vacío y permite simular una carga de hasta 276 kilos en la Tierra. ¿Qué ocurre? Que esa musculatura pasiva que yo os había comentado antes, que se trabaja de manera pasiva en la Tierra, no se trabaja en el espacio. Entonces tú en el espacio tienes que trabajar la musculatura que trabajarías normalmente en la Tierra, pero también la musculatura pasiva. Por eso es tan necesario trabajar tanto tiempo, ¿no? Porque el desacondicionamiento es brutal. Entonces, pues un poco responder a tu pregunta, en el segmento estadounidense disponen de estos 3 dispositivos, hay alguno más de emergencia, pero bueno, y luego en el sector ruso pues también disponen de otros dispositivos que son muy parecidos, es otra cinta de correr, se llama de otra manera, otro dispositivo de fuerza, también tienen gomas elásticas por si ocurriese algo, es algo más analógico, pero bueno, y bueno, pues todo esto en un contexto en el que tienen que estar rotando en experimentos y en sus... Juanje. Alberto, un segundo. Se habla mucho aquí del tema de lo de China y quiero recordar que cuando hace, son 5 o 6 años, cuando el primer chino orbitó sobre la Tierra, que aquello fue, bueno, como hicieron un fasto allí, una gran fiesta en Pekín, y fueron el gran héroe, digamos, nacional, pero no dijeron que durante los meses anteriores hubo cerca de 2.000 explosiones en la atmósfera terrestre y se cree que fueron 2.000 pilotos de élite chinos que, en fin, que por lo que sea las pruebas no los pasaron, ¿no? O sea, China tiene la gran suerte de ser una dictadura, con lo cual no tiene, digamos, la opinión pública en contra en caso de que haya, por este caso, que hubo, digamos, accidentes. O sea, que por eso China tiene también, digamos, ese factor de ventaja, aparte de su, digamos, nivel científico, ¿no? Y tenéis que preguntarte, digamos, estudiarme en otro contexto, que has hablado sobre la preparación física, pero también imagino que habrá una preparación nutritiva, ¿no? Digamos, alimentación. Alimentario de que realmente, si, por ejemplo, tú que eres un atleta, has dicho, de tal, por ejemplo, si es tomar pasta, hay que tomar pasta, hay que tomar legumbre, hay que tomar, en fin, si hay unos estudios ya sobre qué comidas son más saludables para mantener, digamos, una salud bastante, digamos, aceptable en el espacio. Muy buena pregunta, Juanje. Mira, la nutrición, como te había dicho, es uno de los aliados de contramedidas para disminuir los efectos nocivos del espacio en el cuerpo humano, ¿no? La nutrición, de hecho, es muy importante. ¿Qué pasa? Pues que
como os había comentado antes, nuestro sistema digestivo también tiene un componente interesante de que depende de la gravedad en ciertas cosas. Una de ellas es la absorción de alimentos, ¿vale? Entonces, ese es un campo que está abierto ahora mismo, es un campo que se está arando y que se está viendo de qué depende la absorción de ciertos alimentos, porque por mucho a proteína que tú te quieras meter en el cuerpo, pues si no la absorbes o cambia el porcentaje de absorción, pues va a ser un problema, ¿no? La nutrición en el espacio también tiene en cuenta mucho las necesidades de gasto calórico de cada astronauta. Por ejemplo, se sabe que obviamente una estancia en microgravedad pues aumenta y dispara tu metabolismo basal. ¿Por qué? Porque es un cuerpo adaptándose a un ambiente nuevo. Eso dispara tu metabolismo basal, más luego pues los experimentos que muchos de ellos requieren un elevado coste cognitivo, ¿no? Es decir, al final pues el coste energético de un astronauta por día es bastante elevado. Todo esto se tiene en cuenta, la preparación de los menús que se realiza pues desde el departamento médico y desde el departamento de nutrición de cada agencia, pues tienen en cuenta también los gustos de los astronautas. Os diría que hay menús realmente bien elaborados en cada una de las agencias y cada una tiene su plato estrella, ¿no? Así a modo de anécdota, sea ciencia cierta que a los rusos les pirria un bistec, un estofado de ternera con patata liofilizado, por supuesto, y que de manera extraoficial lo intercambian con vodka ruso con los estadounidenses. Para darle sabor. Esto, claro. Entonces, de lo que más disfrutan, obviamente, pues los astronautas es de comida fresca, que esto pues ocurre cada mucho tiempo, porque obviamente cuando las naves de cargo permiten subir peso extra, porque pues ya han completado todos los experimentos que tenían que subir o todo lo necesario, pues de vez en cuando suben fruta o suben alimentos frescos que obviamente se tienen que consumir, y eso es lo más el mayor delicatessen que puede consumir un astronauta, ¿no? Una fruta fresca y que no tenga que estar todo el rato con la rehidratadora y la máquina a cuestas. Obviamente el sabor cambia, pero de verdad que hay verdaderos manjares ahí arriba. Y bueno, pues atendiendo un poco a tu pregunta, como te decía, se abre un campo de conocimiento muy interesante sobre la absorción de alimentos. Es otro problema también relacionado a la farmacología, porque al final mucha de la farmacología que se ingiere es vía oral, y igual un ibuprofeno o un enantium pues no te hace el mismo efecto en el espacio que en la Tierra, ¿no? Y tanto la dosis como en los tiempos de absorción son diferentes. Por tanto, pues la cinética farmacológica, que se llama, en microgravedad, pues es diferente a lo que ocurre en la Tierra. Es un tema muy interesante, Juanje. Alberto. Pues, Guillermo, quería introducirte algunas cosas. Por un lado, los únicos datos, digamos, relevantes procederán de aquellos astronautas que han estado tiempo, que han ido a la Luna o que han estado en la estación, y te pregunto sobre las deficiencias que se le han detectado a esta gente. Son pruebas evidentes de lo que estamos hablando. En segundo lugar, el asunto de cambiar el metabolismo es una cosa, es una tarea titánica e inalcanzable. La gente que va, y los dietistas que se anuncian por ahí, te dice que te cambia el metabolismo no lo cambia ni con bombas atómicas. Pero en una situación como la que estamos señalando, los procesos no son los mismos. Para que nos aterremos, nuestro organismo funciona con 90.000 enzimas. Los mecanismos que tienen lugar en el cuerpo humano, en cualquiera de las facetas que pueda referir, son súper complejos. Y todo eso lo estamos alterando. No solo la parte física, sino la parte bioquímica. Las reacciones que tienen lugar no tienen por qué ser las mismas. No solo porque la gravedad las entorpezca de alguna manera. Antes has señalado una que es empírica. Es decir, los problemas óseos son porque no se hace el depósito. Otra cosa es qué mecanismo
de ese depósito es el que se está viendo afectado por la estancia en el espacio, que lo ignoro, no lo he visto nunca referido, pero se sabe que como dato empírico. Entonces, la pregunta y termino con una. Se ha puesto de moda un neologismo que es el terraform, que como siempre somos tan papanatas que tenemos que introducir las cosas en inglés. Es de alguna manera cómo crear un ámbito, o sea, lo que quiera expresar, un ámbito similar, amable, armónico con el que tendrías en la Tierra. Todo lo que hemos referido hasta ahora entiendo que va con el objetivo puesto en el viaje, pero supongo que el entrenamiento de la gente que va a Marte además es para estar allí. Y para estar allí, ¿qué tipo de entrenamiento se le da? ¿Cómo se va a desenvolver? No me refiero a la cosa típica de la ciencia ficción, no. Los mecanismos concretamente en la gravedad de Marte y desenvolviéndose como si fuera un terraform, aquello, ¿qué cosas son? ¿Cómo le entrenas para eso? Bueno, actualmente decirte que no hay ningún viaje programado a Marte y que, bueno, por mucho que se hable en la industria y a nivel político de viajar a Marte, esto probablemente no ocurra antes de 2050. Esa es mi teoría. Por tanto, todavía no alcanzamos a comprender realmente... probablemente lo que sí que se ha determinado es que de ser misiones a Marte... las primeras van a ser misiones de ida y vuelta, como te decía, de misiones de duración de 3 años, que son 6 meses de duración del viaje, 2 meses en la superficie o debajo de la superficie de Marte y la vuelta, ¿no? Por tanto, ni siquiera se ha planteado el tipo de ejercicio que va a ser necesario ahí, ni siquiera, porque realmente tenemos un frente abierto ahora con la Luna, programa Artemisa, que va a ser más a corto o medio plazo. Y luego, pues obviamente, pues, pero el focus será siempre, el objetivo siempre será prevenir desarrollo de patologías y el desarrollo de potenciales lesiones, ¿no? De hecho, para llegar a Marte... Respecto a lo que decías de la terraformación, pues bueno, lo que yo he leído, puedo entender es un proceso que a nivel tecnológico llevaría muchísimos años. Y realmente a mí me parece de momento algo tipo de ciencia ficción, la verdad, porque la terraformación al final de Marte consistiría en, corrígeme si me equivoco, lo que tienen planteados muchos teóricos y digo teóricos porque no hay ninguna propuesta real y mira que leo bastante a Robert Zubrin, pero hay cierta parte de sensacionalismo en sus propuestas, ¿no? Como más direct. Es verdad que hay, pues bueno, un proceso de terraformación, habría ese teórico proceso de terraformación donde, bueno, pues se pudiese crear una atmósfera más agradable, respirable por el ser humano, que una atmósfera que nos pudiese prevenir de esa radiación y de que fuese más favorable para el desarrollo de la vida en la superficie de Marte, unas temperaturas más agradables, bueno, pero todo eso estamos hablando en un planeta que nos llevaría muchísimo tiempo eso, ¿no? No sé si actualmente hay tecnología para realizarlo, pero se me antoja un esfuerzo imposible. Me parece de ciencia ficción todo esto de la terraformación de momento. Oye, también te diría, ojalá me esté equivocando en lo que digo y me llegue Elon Musk que me diga este proyecto concreto funciona así, es posible, ojalá, pero creo que por lo que yo he leído y de verdad que leo bastante en este tema, se me antoja imposible de momento. En un anterior programa que tuvimos sobre precisamente el proyecto Mars con el Perseverance, que estaba llegando a Marte en ese momento, hablábamos de que precisamente para llegar a Marte primero hay que ir a la Luna, y desde la Luna, el proyecto Artemisa consistía en eso, ¿no? Que desde la Luna se iba a partir hacia Marte, no desde la Tierra.
Claro, correcto. De hecho, la órbita, bueno, para ahorrar combustible, pues se estima que se utilizará algunas órbitas de la Luna para poder ahorrar combustible y, bueno, incluso se estima que la Luna pues podría convertirse en una estación de repostaje, porque no olvidemos que gran parte del repostaje, del combustible utilizado es simplemente para escapar de la atracción gravitatoria de la Tierra y ponerlo en órbita. Sí, antes has comentado que en cuanto a la parte médica, las medicinas afectaban de diferente forma el cuerpo humano en el espacio en la Tierra, ¿no? El sueño también afecta de forma distinta, imagino. Sí, el sueño, bueno, lo primero que te tienes que acostumbrar a dormir con tapones, porque el sonido de la Estación Espacial Internacional es como de tener el aire acondicionado o una máquina constantemente sonando. ¿No? Como cuando tienes un halógeno fastidiado y está ahí que es una vibración constante. Entonces, pues obviamente el sueño se ve disrumpido un poco, ¿no? En ese sentido. Luego, pues obviamente los altos niveles de estrés a los que estás sometido también hacen efecto en el sueño, ¿no? Y muchas veces te diré que aunque mira, el sueño es realmente una pelea. El sueño de un astronauta, como me dijo un médico, es una pelea constante entre el centro de control de misión y los médicos y los ingenieros biomédicos. Es saber quién tensa más la cuerda. Uno va por la salud y el otro quiere que hagan más experimentos. ¿Sabes? Ya está. Eso es una batalla constante con pues eso. Para unos obviamente quieren tirar mucho para tu salud, es lo más importante, y siempre hay un entendimiento, ¿no? Pero a veces hay conflictos en este sentido. Y el sueño pues es algo que se ve bastante afectado. De hecho, pues aunque siempre tenga pautadas 8 horas de sueño cada día, 8 horas y media, pero la realidad es que muchos duermen bastante menos. José. Bueno, yo es una pregunta para Guillermo. En la ciencia ficción, uno de los métodos recurrentes para viajar por el espacio es la animación suspendida. De la misma forma que ahora mismo en los hospitales y con todo el tema del COVID hemos estado pudiendo ver a personas que han estado sedadas semanas e incluso meses, ¿está planteándose ese tipo de posibilidad para un viaje posiblemente a Marte o incluso más lejos, dado que entiendo que con los actuales sistemas de propulsión química, Marte es el límite al que puede llegar el ser humano? Pues es muy buena pregunta. De hecho, pues se sabe, ¿no?, que la animación suspendida pues disminuye lo que es el ritmo de nuestro metabolismo, el envejecimiento, y bueno, pues permite mantener durante largos periodos a personas pues preservando incluso su masa muscular y su masa ósea sin problemas. Lo que pasa es que de momento no ha habido misiones espaciales tan largas como para que esto se llegue a plantear de una forma seria. Esa es la razón que yo me imagino que por la cual no ha ocurrido todavía. Porque, bueno, obviamente en la estación espacial pues tienen que estar realizando experimentos, por lo tanto la animación suspendida pues no tiene sentido. En un viaje a Marte entiendo que tendrán que realizar otro tipo de tareas, pero probablemente más allá pues sí que sería una alternativa interesante de explorar, ¿no? Sobre todo por el ahorro incluso de recursos. No podemos llevar una misión de 10 años tantos alimentos como para bueno, pues cierto número de tripulantes, ¿no? De hecho, se está explorando, pues, en el ámbito de la ingeniería de la alimentación, se está explorando el desarrollo de cierto tipo de plantas y cierto tipo de algas que son súper nutritivas y que tienen un crecimiento, pues, ciertamente sencillo para solventar este tipo de problemas, ¿no? Es decir, el poder crecer, hacer crecer la propia o parte de la propia alimentación dentro de la nave o en el hábitat artificial que se cree en el planeta o el cuerpo del sistema solar al que se vaya. Pero de momento, como te decía, la animación suspendida yo no la he visto planteada de manera seria. Conozco en qué consiste, pero
pero no de forma seria. Lamentablemente quedan ya poquitos minutos para que acabe este programa. Ha pasado rapidísimo y es que, vamos, yo pienso que está quedando un programa muy, pero que muy interesante. Oye, por cierto, en Cantabria tengo constancia de que de que se pueden preparar para ir a Marte los astronautas también, ¿no? En unas cuevas. Sí, hay unas cuevas donde se ha creado un hábitat artificial allí en Cantabria. Y bueno, pues más allá de la preparación de misiones a Marte, porque al final todo esto, cuando se habla de se preparan los astronautas para ir a Marte, bueno, para ir a Marte no hay misiones de momento, por tanto es imposible que haya ningún astronauta preparándose para ir a Marte, es imposible. Pero sí que es verdad que son misiones las que pues las empresas privadas, instituciones, agencias espaciales pues realizan allí lo que se llaman misiones análogas para probar tecnologías o como experimentos psicológicos, sociológicos, que es lo que hablábamos antes en la pregunta de José, ¿no? Pues hablar un poco de eso. Y bueno, pues es una alternativa interesante al final, y que tengamos en España pues este tipo de hábitats pues está muy bien. Pues lo dicho, últimas preguntas. Alberto, Juanje. Sí, bueno. Perdón, Alberto, adelante. ¿O conclusiones? Adelante, Juanje. Venga, por despedirme ya, me ha parecido un debate muy interesante acerca de unos temas que nos competen por la convicción de que la hora de irnos está cerca. Salir de la Tierra no es fácil y requiere, como hemos, creo, introducido, no solo un esfuerzo tecnológico, que es grande, muchos problemas a resolver, sino una acción conjunta, una acción concertada, capaz de soslayar los múltiples motivos que hay de bloqueo. Es una misión que concierne a toda la humanidad, de eso estoy convencido, pero que la cuenta atrás ha comenzado y que ahora pues nos toca esta audaz aventura. Muchas gracias a todos, especialmente a ti, Guillermo. Buen trabajo. Alberto, gracias por tu mensaje, de verdad que ha sido un placer contar también con tu participación y la de todos, y de verdad que puedo decir que es una de las entrevistas o charlas o coloquios en los que me he sentido más a gusto, porque al final hemos podido profundizar en muchos temas que en muchas entrevistas pasamos por encima y realmente tienen mucha más relevancia y más importancia de la que creemos. Y gracias también pues por vuestra participación, pues por puntualizar algunas cosas en las que realmente en muchos casos sois más expertos que yo, y eso a mí también me enriquece. Juanje, ¿tienes algo? Está claro que el futuro está ahí, el reto está ahí, y como dice bien Alberto, tiene que estar todo, digamos, la humanidad junta, ¿no? Porque no va la vida en ello, ¿no? Hay que dejarse los, digamos, patriotismo, nacionalismo y todos a una, porque tarde o temprano habrá que salir de aquí, es el ley de vida, ¿no? Y entonces, pues creo que el reto está ahí, está el futuro ahí, y yo creo que es, digamos, fascinante, ¿no? José. Bueno, yo agradecerle a Guillermo el detalle con el que nos ha ilustrado de este tema, que además a la humanidad, si seguimos funcionando durante unos años en este chiringuito llamado Tierra, que todavía eso está por ver, es nuestro futuro. Y como ya sabéis, a mí me gusta recomendar de vez en cuando películas. Yo quiero proponer dos. Una que puede ser 2001, obviamente, que para mí sigue siendo la gran película. Y otra, la más descacharrante preparación de un astronauta, que es nuestra españolísima película El astronauta, con José Luis López Vázquez y Tony Leblanc, que para el que no la haya visto es toda una prueba de ingenio y de buen humor. Sí. Pues es muy sin lugar a dudas. Pues Guillermo, lo dicho, muchísimas gracias. Es que es un honor tenerte aquí porque, bueno, yo creo que este tema muy pocos han parado, ¿no? En esto de preguntarse ¿y qué hace un astronauta ahí arriba en el espacio, en una nave? ¿Qué hace esos meses ahí? ¿Cómo se prepara? En fin, la verdad es que da mucho gusto el tenerte aquí esta noche y todo lo que hemos aprendido, ¿no?
Gracias a vosotros, de verdad que ha sido un placer poderlo compartir. Como he dicho antes, me habéis dado mi espacio para profundizar, para expresarme. Eso es difícil. Realmente las entrevistas que he tenido pues es complicado y de verdad que he aprendido mucho también con vosotros. Creo que, bueno, pues como apuntaba Juan G, esto tiene que ser una operación conjunta de todos los países, dejándonos de nacionalismos y de rencillas políticas, porque al final no olvidemos que el objetivo principal siempre tiene que ser la supervivencia de la especie humana. Y luego ya, pues obviamente habrá otros objetivos como la explotación de recursos de otros planetas. Al final no me cabe la menor duda de que iremos a otro planeta, pero tampoco me cabe la menor duda de que tiene pinta de que también nos lo cargaremos un poco. Pues sí, como lamentablemente. Seguro. Lo que sabemos hacer. Pues lo dicho, gracias. Ha sido un auténtico honor tenerte aquí esta noche en el Candelabro. Y bueno, tan solo me queda recordar a los radioyentes que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es. También lo pueden hacer dejándonos mensajes tanto en nuestro grupo de Facebook y página de Facebook, también en nuestro YouTube, en nuestro joven canal de YouTube que tenemos, y en iVoox, porque este programa, una vez que lo emitimos en Azul FM Radio y en YouTube, lo subimos a iVoox. Ahí podéis apoyarnos. Si le dais a like, os suscribís y, por supuesto, apoyáis al programa en iVoox si os hacéis fan del Candelabro ahí en iVoox. ¿Qué conseguís con ello? Pues estamos regalando libros todas las semanas. Tenemos una nueva sección ahí, única exclusivamente para los fans del Candelabro en iVoox, de nuestro querido Alberto Requena. Y más secciones que vamos a tener, sorpresa, a lo largo de estos meses próximos. Y nada, lo dicho, que esperamos que nos apoyéis y nos volvemos a ver próximo viernes a las 12 de la noche, a medianoche, la madrugada del viernes al sábado, aquí en Azul FM Radio, en YouTube y en iVoox. Gracias a todos, Juan G, Alberto, José Sevilla y Guillermo Rojo, sobre todo, muchísimas gracias de corazón. Y bueno, nos vemos en el espacio. Nos vemos y volveré a contar contigo, que lo sepas, a la mínima que toquemos algún tema así del espacio que podamos contar contigo, pues estás invitado. Contad conmigo. Muchas gracias por todo y nada, que tengáis feliz entrada de año. Muy bien, feliz año a todos. Y amigos, queridos espectadores, radioyentes, lo dicho, feliz año y que cambie esto, ya, ya mismo. Venga, chao. Hasta luego. Adiós. Hola, soy José Francisco Caparrós, creador de la Sintonía del Candelabro, y desde aquí os envío un cordial saludo y aprovecho para invitaros a escuchar mi proyecto de música ambient y cinemática Neuromanter, un sonido alternativo para un público alternativo.